Soy Horacio Convertini, estoy en Autores por Autores en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. No, un gusto que me hayan invitado y es un placer estar acá con ustedes. Sí. Vamos a comenzar por el periodismo, una carrera que atravesó casi toda tu carrera, tu trayectoria en el diario Clarín, con la revista Viva. Comenzaste en el año 83, Exacto. Con 22 años. Estudiaste unos años historia en Puan también. Sí, pero fue posterior. Antes había estudiado psicología, estudié 2 años la carrera de psicología, no me gustó, entonces abandoné, estuve un año, vendí helados en Mar de Ajó, galletitas en Once, fui cadete y un montón de cosas hasta que recordé que un volante que me había dejado un profesor de la secundaria en mi pupitre en 5º año y que ese profesor dirigía un instituto de periodismo. Y bueno, se me vino a la cabeza que eso tal vez era una posibilidad. Hasta ese momento en mi cabeza los diarios que leía, porque en mi casa se leían diarios y revistas, parecía que se producían por generación espontánea, que no había nadie detrás de eso, ¿no? Y dije, no, bueno, hay alguien que se dedica a eso y bueno, me metí a estudiar periodismo y de ahí arranqué sin parar, ¿no? 35 años se cumplen ahora en 2018, sin parar. Y luego llegó a los 45 años la literatura, Exacto. Que llegó mucho más tarde, pero hubo como un trabajo previo de acercamiento a la escritura que tiene que ver con la historieta y con el guión de cine también. Sí, y todas fueron pruebas fallidas, hay que decirlo, ¿no? Es decir, la principal aproximación o desarrollo de la escritura en mí fue con el periodismo gráfico, pues siempre hice prensa escrita. Y simultáneamente lo que buscaba era algún tipo de canal de expresión creativo que me permitiera trabajar con ideas que tenía en la cabeza y que desde luego el periodismo no me permitía desarrollar, porque todos sabemos que el periodismo se desarrolla con hechos, con informaciones basadas en la realidad, y yo tenía cosas de ficción que no sabía cómo canalizar. Probé con guiones de historietas que nunca presenté a la editorial que lo iba a presentar, había inventado incluso un personaje, un detective de Nueva York, nada original. Después, más adelante en el tiempo, probé con guiones de cine, escribí uno, después escribí otro, lo intenté meterlo en la industria, pero es muy complicado el tema del cine. Y finalmente, simultáneamente escribía cuentos que rompía con bastante método, por vergüenza, hasta que finalmente algunos sobrevivieron a esa manía de boicot y bueno, ahí me decanté por eso. Siempre en esta búsqueda de libertad que no te puede dar, porque si uno está regido por los hechos, no tiene la libertad de la ficción. ¿Siempre el género era el policial, el género negro, o en esos primeros trazos de tu escritura había otros géneros? No, mira, creo que estaba muy presente el policial sin que yo me diera cuenta, ¿no? Más que el policial, el género negro, que es como diríamos el universo más amplio que rodea al policial. Siempre lo que había era un trabajo sobre la violencia, sobre algún tipo de violencia. Ya vamos a hablar de la violencia. Y bueno, finalmente esa especie de desarrollo de historias vinculadas a la violencia terminan decantando en mi entrada en el género negro con una novela que se llama La soledad del mal. Horacio, vos te definís como un bicho de redacción formado a los tropezones, a fuerza de ensayo y error, un poco lo que sucedió después en esta búsqueda, en este camino hacia la literatura. En Los que duermen en el polvo, que es la novela que en la Semana Negra de Gijón ganaste el premio como mejor novela, el premio Celsius. Exacto, de ciencia ficción. Sí. Ahí se cuela también el periodista, ¿no? El personaje de Jorge dice... recordé una pelea y todavía trabajaba en el diario, me habían mandado a cubrir la desaparición de un adolescente de San Francisco Solano, y después en otro tramo dice, una vida a la deriva, ¿cómo poder haber puesto una vida en soledad vacía, triste, desprotegida, qué sé yo? Son palabras, ¿no? Y justamente el tema de las palabras, dice, justamente son palabras, se supone que un periodista como vos, le dice Erika a Jorge, no los tira en la página como si fueran dados, ¿no? En esta búsqueda, en este cuidado de la palabra. Sí, porque hay un poco el conflicto que está señalando en un momento de esta novela, es el conflicto que se da entre Jorge, que es un periodista como yo, formado a los tumbos en una redacción y en la práctica, con su mujer, que es una intelectual, es alguien
formado y que además formado en cuestiones de perspectiva de género y medios. Viene de la academia. Viene de la academia y le reprocha a él esa especie de, entre comillas, ingenuidad que tuvo al utilizar determinadas palabras para narrar la desaparición de una chica, de un adolescente. Yo creo que Los que duermen en el polvo atraviesa distintos conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno puede pensar a Los que duermen en el polvo en qué nos convertimos cuando no nos queremos convertir, claro, ahí hay un núcleo. Hay otro núcleo en lo que tiene que ver con esto que señalaba Ana, en ese vínculo que se establece en tres personajes, en Lele Figueroa, en Jorge y en Erika. Ese triángulo también entre una historia de amor compleja, que ahora Ana también nos va a hablar de eso, pero hay distintos núcleos en esa novela. ¿No? Y la política. La política, los negociados. ¿Cómo encaraste esos conflictos de intereses? ¿Cómo fuiste escanciando la información que también se atraviesa en tus distintos libros? Pero vas poniendo distintos planos. Sí, en realidad es algo que suelo hacer con bastante frecuencia, que es trabajar conflictos como si fueran en distintos planos o con distinta en distinta capa, ¿no? En este caso tengo un conflicto principal, que es el de Erika y Jorge. Es un matrimonio que está debilitado, diríamos, sobre todo porque él siente que ella lo quiere no de la manera que él quisiera que lo quisiera. Es una historia de amor, tenemos ahí, pero también tenemos un contexto apocalíptico, la Argentina arrasada por una epidemia que diríamos, para que la gente lo entienda fácilmente, zombie, y también tenemos lo que eso genera en una sociedad, que es se rompen las instituciones, los espacios de confianza dejan de serlo, y eso se reelabora en algún punto con violencia, con algún tipo de formas políticas que terminan siendo bastante parecidas a la dictadura, ¿no? De alguna manera. Y sí, muchas veces esa elaboración de planos está vinculado también a la necesidad de construir determinados personajes, ¿no? Entonces, yo necesito que si mi personaje principal está tomando determinada característica, tener una contrafigura, por decirlo de alguna manera, que tenga otra que se le oponga o se le complemente para generar el conflicto. Pero hay un plano ético también, que es algo humano. ¿Cómo hacemos para seguir siendo humanos frente a los bichos? Siendo no bichos. Claro, es el dilema moral que plantean, creo que todas las ficciones, sean cinematográficas o literarias, vinculadas al fenómeno zombie, ¿no? Es el dilema moral que te dice, bueno, yo me voy a... Es decir, estoy dispuesto a salvar mi vida, a seguir siendo humano, no convertirme en otra cosa, pero el precio que pago probablemente es algún tipo de actitud no humana frente... Ya no solo frente a los zombies o a los bichos, como le digo yo en esta novela, sino también frente a tipos seres humanos como yo, que están tan desesperados como yo para salvarse. La novela también está atravesada, me hace acordar a esta epidemia que ocurre en el país y que afecta Pompeya, ¿no? Y como los límites también marcados del tema de la Patagonia, como un nuevo lugar, como un nuevo centro del país. Me hace acordar a estas epidemias, por ejemplo, en la novela de Saramago con Ensayo sobre la ceguera, que nos replantea como qué hacer frente a una sociedad y una situación que es masiva. Y hablábamos de todos los planos que van atravesando la novela, pero yo quiero volver al periodismo porque en la novela, en un momento el personaje dice medir el efecto de lo escrito. ¿En qué medida o qué herramientas utilizaste del periodismo para llevarlo a la literatura? Se ve una gran pasión. Hablábamos del tema de la edad, ¿no? Empezaste a escribir a los 45 años literatura. ¿En qué medida esta pasión o esta búsqueda de las palabras utilizaste herramientas del periodismo y lo llevaste a la literatura? Porque ahí también hay un trabajo de investigación, hay muchas cosas del periodismo que se ven en tu obra. Sí, lo que pasa es que, bueno, el periodismo es, después de 3 décadas y media de laburar dentro del periodismo, es como el aire que uno respira. Entonces diría que hasta un atajo a la hora de trabajar tramas, introducir los conflictos propios del periodismo. Y los conflictos que vive Jorge en esta novela son bastante habituales verlos hoy, ¿no? Es decir, hoy en época de redes sociales, en época en donde el público rápidamente te puede dar una respuesta sobre lo que vos escribiste y tenés interpretaciones casi instantáneas sobre lo que escribiste,
y a veces lo que te permite es reflexionar sobre lo que has hecho de una manera que antes no podías porque ni siquiera te enterabas, ¿no? Hoy se cuestiona un título, se cuestiona hasta un epígrafe, ¿no? Y a veces está bien cuestionado, otras veces ese cuestionamiento es medio relativo, es hijo de otro tipo de conflictos que no son estrictamente un cuestionamiento al periodismo, sino son cuestionamientos por ahí a la empresa periodística que uno trabaja. Pero lo que sí es cierto que en este momento hacer periodismo, sobre todo periodismo escrito, es un ejercicio que requiere una responsabilidad consciente mucho mayor que la que requería hace 3 años, ¿no? Cuando yo empecé en periodismo en los años 80 era común que se inventaran sátiros, por ejemplo, ¿no? Noticias truculentas. Se inventaban, graciosamente, porque era casi como un elemento de ficción en la realidad, ¿no? Yo recuerdo varios, y voy a decir, por ejemplo, uno, Los Hombres Gato de 9 Diario, ¿no? 9 Diario todos los días, que era el noticiero de más rating, salía a buscar hombres gatos que la gente decía haber visto por los barrios y que eran muy peligrosos y qué sé yo. Desde luego que no existían los hombres gatos, pero casi era un género ficcional que había. Bueno, hoy eso es imposible y bueno, bienvenido que sea imposible. Hay una posibilidad de contralor en el lector que en algún punto es muy útil para el periodista si lo sabe usar. Tu novela está dividida de alguna manera en el género negro, en la literatura infantil, vas de un lado hacia otro, en los cuentos, en tus novelas. Yo quiero ir al momento de los concursos, porque varias de tus novelas llegaron a concursos importantes y para vos fueron la clave para este proceso y el compromiso con la literatura, porque decís que fuiste leído por Abelardo Castillo, por Jorge Edwards, y además hiciste un taller con Pablo Ramos. Exacto, sí. Quiero que me cuentes un poco sobre esa búsqueda y ese camino que hiciste a través del taller, porque te dio un poco las herramientas también para llegar a definir esta escritura, tanto en un género como en el otro. Sí, mira, recuerdo aquellos momentos iniciales con mucha claridad, porque yo estaba a la búsqueda de qué manera transformar eso que era un hobby nocturno de escribir cuentos que quedaban en la computadora en otra cosa. Y un compañero me dio, creo que las dos claves que fueron, un compañero de trabajo, las dos claves que fueron los disparadores de esto que ven ustedes acá. Uno me dio un volante callejero que era un anuncio sobre talleres que Pablo Ramos daba en Palermo. Yo no había leído a Pablo Ramos ni sabía quién era Pablo Ramos. Lo que hice fue comprar, cuando lo peor haya pasado, leerlo y me di cuenta que lo que el tipo hacía me gustaba mucho. Entonces le escribí a Pablo. Le pedí hacer un taller individual porque me daba mucha vergüenza hacer un taller grupal y pasar a hacer un papelón. Entonces fui una mañana, le dije que solo podía la mañana, o sea, se le hice muy difícil. Solo podía. Mirá que le era ya difícil, claro, siendo sí, alumno de Linaje en sus talleres. Sí, por eso le estoy eternamente agradecido y casi todas mis novelas están dedicadas a él. Bueno, me recibí un día a la mañana con cara de dormido, él estaba escribiendo La Ley de la Ferocidad y él escribe de noche y de madrugada. Y le leí lo que llevaba y me dijo, bueno, sí, bueno, empecemos la semana que viene, está muy bien. Y bueno, ahí empecé todo un trabajo de entrenamiento muy fuerte e intenso y apasionante con él. Y el mismo compañero, paralelamente, me dice, mira, hay un lugar, un sitio web que aparecen bases de concursos literarios. Y yo ahí me digo, hay concursos literarios, hay bases, hay lugar donde puedo consultarlas. Bueno, empecé a consultarlo casi obsesivamente. ¿A él también le dedicas los libros o no? No, a él no, a él no. A él no se lo dedico, pero bueno, es un compañero que lo veo siempre en el trabajo. Y entonces empecé a buscar y empecé a mandar cuentos a premios literarios de España, de todos lados. Y rápidamente empecé a ganar. Y me acuerdo del primero fue, el premio era 600 euros, que cobré además. Bien. 600 euros, era un premio de relato futbolero. Y bueno, y así empecé, y al año, 2 años, publiqué mi primer libro, que es Los que duermen en el polvo, con un premio del fondo, perdón, los que están afuera, con un premio del Fondo Nacional de las Artes,
y después mi primera novela en España, que es una novelita corta que se llama El Refuerzo, con un premio y viajé todo pago como si fuera escritor y todo, y yo no lo podía creer. Ya lo eras. Horacio, hablábamos antes de comenzar esta grabación y decíamos que el tiempo te jugaba un poco en contra, Sí. y cómo tu disciplina, tu esfuerzo por ponerte al día, digamos, implica, me imagino, mucha disciplina, mucho rigor en el trabajo con los libros. Sí, absolutamente. Era un rigor que tenía como dos vertientes. Una vertiente era la escritura, escribir mucho. Escribir mucho para después ir borrando cosas, corrigiendo, tirando, pero escribir todos los días intensamente, no tenerle vergüenza al error, que eso era lo que más tuve que trabajar, no tener vergüenza al error, y si uno se equivoca, bueno, cambiar, modificar, ¿no? Y por otro lado era la lectura, es decir, si bien yo siempre había sido lector desde chiquito, pero tener lecturas por ahí más sostenidas, más calificadas, más incluso orientadas hacia lo que estaba escribiendo. Era muy común que no sé, Pablo me decía, bueno, ¿leíste a Cheever? No, bueno, lee a Cheever porque lo que vos estás escribiendo tiene en algún punto algún tipo. ¿Leíste a Carver? No, bueno, lee Catedral, lee Carver, lee esta, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Ciertas orientaciones. Entonces era como una especie de autopista de dos vías. ¿Cómo aparece la ciencia ficción? Porque en El Último Milagro ya habías incorporado algunos elementos de la ciencia ficción, en los que duermen en el polvo, lo que hablábamos antes, planteás esta Argentina post-apocalíptica, este país invadido por bichos, una suerte de zombies. Contás que mirabas películas de zombies, que mirabas la serie de Walking Dead y tenías una atracción narrativa por los zombies. Sí, sí. Y justamente vos también te preguntás un poco lo que decía Gastón antes, ¿en qué nos convertimos para no convertirnos? ¿Cuál es el rasgo? Lo reformularía, sí. Porque siempre hay una transformación. Me parece que ahí está el juego y la apuesta, claro, que es, por no convertirme, me estoy convirtiendo. En otra cosa. Exactamente. Claro, absolutamente que es así. No, lo que pasa es, a ver, la fascinación por los zombies, que también tiene que ver con consumos de entretenimiento que hacía con mi hijo más chico, cuando él era chico, ya ahora es un adolescente de largo, diríamos. Después me fue atrapando como una especie de lugar de reflexión, ¿no? Es decir, no solamente las películas o la literatura zombie es un espacio casi gore, ¿no? En donde ves gente despedazada a mordiscones, sino también ves casi conflictos básicos de la naturaleza humana, ¿no? Y bueno, un poco fue ese distrito tenebroso, ¿no? de gente que huye de otra gente y en esa huida se transforma en algo tal vez peor, un poco descubriendo que se trata del miedo a la otredad, es decir, los bichos son los cabecitas negras que están del otro lado del muro, del muro que separa al country de la villa, sí, de la villa que le provee servicios al country, ¿no? La realidad que los bichos, los zombies son eso, es la gente que está fuera del sistema y que el que está dentro advierte que le quieren sacar su parte, ¿no? Es decir, los bichos son el hambre, los bichos es el desplazado, el marginal. Pensemos lo que pasa en Europa con las pateras que llegan con inmigrantes africanos, lo que siente por ahí la persona de clase acomodada que vive en una ciudad. Es el otro que no se le permite entrar en el universo propio, claro. Eso es lo que se está discutiendo. Eso es lo que termina finalmente discutiendo la temática zombie. Bueno, los que duermen en el polvo es sumamente actual, porque incluso llevándolo a un terreno político también, ¿no? Incluso te han preguntado si los kirchneristas, sí, y los macristas, se menciona el tema de los Panama Papers. Después, por otro lado, está el tema político de la corrupción, las coimas. Sí, pero todo está escrita en un periodo previo. Previo, sí. No, cuando alguno de los personajes habla de una cuenta en Panamá y qué sé yo, bueno, yo no tenía la menor idea de los Panama Papers y la verdad que la decisión de escenificar parte de la novela en Río Gallegos,
no tiene que ver con el kirchnerismo, sino que tiene que ver con una operación, una operación casi literaria en este sentido. Es decir, yo necesitaba un lugar que estuviera bien alejado del foco de la epidemia y que tuviera, no sé, algún tipo de infraestructura militar, salida al mar y qué sé yo, y elegí Río Gallegos nada más, podría haber elegido. Pero hay un imaginario también de la Patagonia como el último bastión de la humanidad, Claro. que me parece que también está ahí latente. Y en un punto el juego que hago es invertir la zanja de Alsina, es Claro. decir, la zanja de Alsina era esa especie de gran zanja y línea de fortines y de parapetos para frenar los malones que venían del sur. Esto es exactamente al revés, entre comillas, los malones vienen del centro y del norte, ¿no? Sos metódico para la escritura y ¿qué herramientas utilizás para el género negro, para escribir el género negro puntualmente? ¿Qué estructuras? No trabajo ninguna herramienta en especial, ni ninguna estructura en especial. Lo que no trabajo tampoco es el policial de enigma, ni investigadores, ni detectives convencionales, porque es un distrito ese muy difícil, muy complejo, una especialidad que algunos hacen muy bien y que yo aún no me atrevo. Una vez para este libro, que se llama El robo de la máscara sagrada, que es un libro infantil que escribí por encargo, me pidieron una historia más o menos de enigma, diríamos. Claro. Porque la colección se llama El cuadro torcido. Y no sabes lo que me costó pensar algo así. El detective en este caso, digamos que es un chico y una chica. Claro, son un nene y su amiga, su mejor amiga, que tienen que resolver por qué le robaron, por qué la desaparición de la máscara de un luchador de catch. Sí, sí. Hay otro tema que tiene que ver, que hablábamos hace un momento, sobre el tema del amor, el tema de la felicidad, que lo planteás. En un momento el personaje de Jorge le dice a Erika, le dije que me asombraba cómo la gente siempre se las ingeniaba para levantar un decorado de normalidad, aún en las peores situaciones, refugiarse allí, como quien escapa de la lluvia, para reconstruir el sentido de la felicidad. Y en otro momento dice, ser feliz es mentirse, Jorge. Le dice Erika a su compañero, y después él mismo reflexiona sobre otro vínculo que tiene con otra mujer que aparece en la novela, que es Mónica, y dice, Mónica era la mentira que me hacía feliz, ¿no? Estoy en la etapa masoquista, me gusta sufrir, me encanta, te diría que me erotiza. Este personaje que por un lado se muestra con fragilidad, con debilidad, hacia, ¿no? Como una cuestión de género, digo, hasta en el plano sexual. Sí. Jorge es un personaje, la verdad, bastante que elude, me parece, esa forma en que los hombres se suelen describir a sí mismos, ¿no? Él suele ser muy cruel consigo mismo, y más que cruel, es descarnado. El tipo sabe lo que es, el tipo sabe que no es un crack en la cama, sabe que la mujer está enamoradísimo de una mujer que es superior a él, que en algún punto esa superioridad él la vive como una desventaja enorme, y que finalmente termina teniendo una relación afectiva con una chica que es un sustituto, que ni siquiera le llega a los tobillos a la mujer que él ama, pero que es la posible, ¿no? A veces el amor es la medida de lo posible, si no, diríamos, si no fuera así, si no fuera la medida de lo posible, tal vez uno podría fantasear enamorarse de la mujer o del hombre más bonito, más inteligente, y generalmente nunca ocurre, ¿no? Pero en ese vínculo que vos trazás en los que duermen en el polvo, hay algo enfermizo, hay algo de, ¿cómo te puedo decir?, de sometimiento también, que a Jorge no le gusta demasiado, que trata de rebelarse a eso. Sí, entiendo que Erika ejerce esa superioridad sobre él con absoluta conciencia de que lo hace, con absoluta conciencia. Y hay una forma de sometimiento también. A veces el amor también es someterse, lo vemos todos los días en la página de los diarios, cuando una mujer golpeada a la cual sobre la cual ejercen violencia de género de la peor manera, a veces está como fascinada por esa violencia y le cuesta
salir, ¿no? Y hay que trabajar mucho y el entorno tiene que ayudar y necesita, por ejemplo, a veces asistencia profesional para entender que eso no es normal y que debe salir de ahí, ¿no? Además de que hay que sacarlo al tispo, porque eso también es fundamental, ¿no? Exactamente. Acá tengo una frase sobre el amor y dice: el amor no humilla, no somete, no abandona, no ignora, ¿no? Un poco lo que estabas contando. Vamos, si te parece, al género infantil. Me parece, antes me gustaría, antes de cerrar con Los que duermen en el polvo, pensar en volver a hablar de esta violencia que también ocurre y que me parece que va a estar en El misterio de los mutilados, El último milagro. El último milagro. Esa violencia que en el caso de Los que duermen en el polvo se puede ejercer también en distintos planos. Como hablamos de sometimiento, es una forma de violencia, también es una forma de violencia aniquilar a los bichos, también es una forma de violencia lo que sucede en esas relaciones de poder con en las facciones que están disputando. Ahí aparece un núcleo, me parece que de tu obra, que es la violencia en distintos planos también. Claro, y yo no quisiera spoilear, ni lo voy a hacer, pero Jorge también ejerce una forma de violencia, lo sabremos en algún momento, ejerce una forma de violencia, además me parece la más cínica sobre Erika, sí. Absolutamente. Digo, es por ahí la violencia más cruel, pero no voy a spoilear. Pero sí, es que la violencia surge en la ciudad que vivimos en todas las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, a nivel laboral hay violencia, digo, en distintos grados también, ¿no? A veces no, digo, hay una cuestión de medida y de gradación, pero a veces hay que, aquí, por lo menos en esta novela, lo que aparece es la violencia política, la violencia de pareja, y aparece también, en algún punto, la violencia, para mí es en el primerísimo plano, que es la violencia social, ¿no? Es la violencia social. Cuando vos decidís marginar a un sector de la población, estás generando una violencia social. Que después veremos cómo se salda eso, pero por lo pronto estás haciendo eso. Ya seguiremos entonces con la violencia en otros de los libros de él. Yo quiero también cerrar con el tema de Los que duermen en el polvo, si sentís que esta novela marca una especie de bisagra en tu obra, ¿no? Con el tema de tus novelas, como la novela tiene como una escritura diferente incluso. La verdad no lo sé, trato de no pensar en esos términos, porque si no debería ser tributario de Los que duermen en el polvo y no de las otras. Yo escribo lo que puedo, cuando puedo, cómo puedo, y en realidad soy la medida de mis posibilidades, y esto fue lo que quería escribir en ese momento. Mi próxima novela, que todavía no tiene título, pero el título del Word con el cual la trabajé se llama Las vidas invisibles, no se parece en nada a esto. Pero también aparece la violencia, ¿no? También aparece la violencia, las relaciones interpersonales complejas. ¿Querés contar un adelanto de la novela? Sí, lo cuento desde luego. Es la historia de un muchacho todo ocurre a fines de los años 90, en el medio de un verano absolutamente extraño, porque con calores atípicos. Ese va a ser el marco, diríamos, de los hechos que ocurren. Y un muchacho de unos 30 años que trabaja en la municipalidad de Buenos Aires, en un empleado de rango menor, y cuyo padre es viajante de comercio. El padre muere mientras está haciendo una de sus giras. Entonces muere del corazón. El cliente que finalmente le trae el auto del padre, que era amigo de su padre, le dice que encontró en el auto del padre un objeto muy peligroso, que no se animó a salir a la ruta con ese elemento, que si algún día le interesa que lo llame y que lo pase a buscar. Y cuando nuestro protagonista va a desarmar el departamento que alquilaba su padre, lo que encuentra es, en el placar, al fondo de todo, un bolso con $100.000. Entonces, son dos elementos que comienzan a hacer ruido en la mente de este muchacho,
que es el objeto ese misterioso y peligroso que su padre tenía en el auto y que ahora está en poder de un cliente, y estos $100.000 que piensa vendiendo sacacorchos y esas cosas, chucherías chinas, cómo hizo para juntarlos. Entonces lo que este enigma lo que va a detonar su vida en varios planos, en el plano matrimonial y también en el plano de la curiosidad, de la indagación, y va a investigar qué es esa vida invisible que sospecha que tiene su padre, que tuvo su padre y él nunca advirtió. Entonces iría en busca de ese objeto peligroso y bueno, se va a embarcar en una historia que lo va a terminar transformando a él y además poniendo un poco en evidencia las vidas invisibles de él mismo sobre todo y de todos los que lo rodean. Además lleva un poco de viaje buscando los recursos cinematográficos que él empezó a indagar a la película Historias Mínimas de Carlos Sorín, donde aparece ese personaje, ese viajante, que es un oficio que prácticamente ha desaparecido, ¿no?, en la Argentina. Existe todavía. Yo tengo uno de mis mejores amigos, es viajante de comercio, y bueno, le pregunté algunas cosas sobre el oficio, pero nunca demasiadas, porque no soy de los que quieren investigar demasiado sobre las actividades que están involucradas en la novela, porque si no después te sentís que debes ajustarte tanto a la realidad que por ahí no podés soltar la ficción, ¿no? La ahogás a la ficción. Me gustan los embeses que tienen tus personajes, porque si bien son personas de a pie, por decirlo de alguna manera, esconden una gran complejidad en eso que no es rutilante por cargos, ese trabajo me interesa de los personajes que haces. Claro, desde luego, porque además estoy convencido que todos somos de una enorme complejidad, ¿no? Nosotros tenemos una vida, sobre todo ahora, que es la vida de las redes sociales, en donde comemos rico, vamos a lugares preciosos, tenemos unos amaneceres y unos crepúsculos soñados, nuestros hijos son unos cracks y nosotros somos los mejores. Bueno, detrás de todo eso, que además esa imagen, esa especie de edición que hacemos de nuestra propia vida en las redes, es de una gran simplicidad. Detrás de eso hay terribles complejidades, ¿no? Que algunos las trabajan en el diván del psicoanalista, otros no la trabajan, otros las esconden y otros las transformamos en literatura. Haciendo una lectura lacaniana podríamos decir que aparece esa complejidad, ese sujeto barrado. ¿Qué quiere decir? Ese sujeto con falta y que tiene que inventar constantemente para tratar de crear y tapar esa complejidad que hay adentro. Pero claro, es muy interesante ese trabajo que haces con los personajes. Vamos, ahora sí. Quiero ir a los superhéroes, a los superhéroes que aparecen en tus novelas, en la literatura infantil y en la leyenda, por ejemplo, de Los Invencibles, varios de los protagonistas amigos del barrio, personajes con algún rasgo épico y temas como el desempleo, bueno, que aparece en La Isla Sin Regreso. Se juegan como varios temas y también el tema del tiempo, ¿no? En un momento en La Isla Sin Regreso dice, vaya hacia atrás en el tiempo, hurguemos en aquello que puede estar cubierto por el olvido. Y yo molesto le diría que hay cosas que el olvido no puede tapar, como que se cruzan historias de superhéroes, pero también una historia que está atravesada en La Isla Sin Regreso por la ciencia ficción, por la fantasía, ¿no? Por varios temas. Sí, vos sabés que La Isla Sin Regreso también fue una novela por encargo. Para la editorial Sigmar me la propuso, era una colección nueva que se llama Pelos de Punta, lo cual era complicado que me hayan convocado a mí, pero también convocaron a Franco Baccarini, que es pelado como yo, así que sentimos que no era una alusión personal. Pero se trataba de una colección de terror, y yo nunca había escrito terror en el sentido de decir, a mí el género puede ser un lugar en el cual termine, pero me cuesta ser un lugar en el cual comience, diríamos. No quiero comenzar, voy a escribir una novela policial. Eso me fastidia y no me aporta nada. Pero bueno, acá tenía que escribir una novela de terror. Y bueno, cuento esta historia de un chico cuya familia, sus padres pierden el trabajo simultáneamente, y entonces con los pocos ahorros que tienen deciden irse a un pequeño balneario, Turquesa, a Turquesa, y a poner una roticería y qué sé yo.
y ahí va a aparecer toda una isla fantasma que aparece cada tanto con un puente de arena y que dicen que ahí hay dinero, y entonces él tiene la fantasía de que si va y agarra el oro y los tesoros que hay ahí va a poder salvar a sus padres de todo eso y de todos los problemas económicos que tienen. Y bueno, lo que me pasó cuando escribía la novela es que en la primera versión se me iba para otro lado, no se me iba para el terror, ¿no? Entonces tenía que, Silvia Puerto Rico, mi editora, me tenía que decir: Horacio, acordate que es de terror, acordate que es de terror. Entonces iba, porque se me iba más para el amor o para otro tipo de cosas, pero bueno, fue un ejercicio bárbaro hacerla además. Fue un gran ejercicio. Sí, está presente el amor, pero también está presente ese terror que nos va llevando hacia las últimas páginas. En esta hora oscura, dice, está por ocurrir algo único que nos puede cambiar la vida. Eso es lo que sucede en esa novela. Y me gusta que juegas con el número 7. Me hiciste acordar a Juan Filloy, que titulaba todos sus libros con 7 letras, ¿no? Todo tenía que ser en 7, y justamente ahí jugás con el número 7, de 77 años va a ocurrir algo. A las 7:07 de la tarde, en 7 minutos, 7 segundos, ¿no? Sí, no, la verdad no sabía ese dato de Filloy, pero lo que decidí poner el 7 porque me gustaba cuando era chico. Es decir, me gustaba hasta la camiseta de los jugadores que tuvieran el 7, digo. Así que el jugador que más me gustaba a mí cuando era chico era Gringo Escota, que jugaba con el 7 en la espalda. Y con no, es que quería ir al tema de los héroes, porque los héroes de las historietas siempre ganaban, ¿no? Y tiene que ver con tu propia infancia, digo, en utilizarlo como recurso en la literatura infantil. En general, los superhéroes de la época, en cuando yo leía historietas de superhéroes, como vos decís, siempre ganaban y eran bastante básicos en cuanto a sus... rara vez estaban en complicaciones, o si estaban en complicaciones uno ya sabía de que las iban a resolver. Hay algo en esa... Después todo lo que es la literatura o las historietas de superhéroes se fue humanizando más y fue teniendo un espesor mucho más interesante. Lo que intento, por lo menos en los personajes de mis novelas infantiles, que tienen esta cosa épica, es que también tengan espacio para la duda, para el temor, para que estén enfrentados a la posibilidad de rendirse o de fracasar. Pero en el final siempre se reconstituye, hay un acto de justicia. Esas claves permiten un acto de justicia que vos vas dejando. Me refiero, en el rudo de la máscara sagrada... Ahí claramente sí hay un acto de justicia. Hay justicia. En la Isla del Tesoro, no lo vamos a contar el final, pero tiene forma de ayudar, digamos. Sí, hay un elemento que me parece que es... que juega en mí fuerte en la literatura infantil que escribo, y por lo tanto es un género al cual vuelvo con periodos largos de alejamiento, es que, al menos para mí, tal vez me esté equivocando, es un género que requiere de la corrección política, requiere de entre comillas, algún tipo de mensaje, aunque si es explícito es una porquería, digo, está fallando literariamente, pero en algún punto yo por lo menos prefiero trabajar con ideas como el altruismo, como la solidaridad, como la aceptación del otro, como valores que van a estar apareciendo de alguna manera en las novelas infantiles. Esos valores no aparecen en la novela para adultos porque justamente me parece que es poco interesante trabajarlos en las novelas para adultos. Además, a mí me gustan más los personajes complejos, en algún punto malditos, ¿no? Como puede ser Jorge en Los que duermen en el polvo. Quiero ir al último milagro, pero me quedé con una frase de La isla sin regreso que dice: es que a veces sueño con Lara, dice este nene, pero muy de tanto en tanto porque me duele demasiado recordar, ¿no? El tema de los recuerdos y el tema también de la trama psicológica, digo, hay como varios elementos que también aparecen en la novela. Sí, sí, y un poco esa cosa de medio de la fantasía y de las relaciones que se establecen con personas que están como en otro plano, aparece también en una novela que no está aquí, que se editó este año, en realidad a fines del año pasado en España, se llama Otro universo donde ser feliz, que es una novela para chicos, que estaría llegando el año que viene, en 2019, a la Argentina,
que también es un viaje a otra dimensión, ¿no? A un universo paralelo, y ahí el protagonista va a establecer relaciones con alguien de su universo paralelo que no va a estar en el que le pertenece. Plano. Así que bueno, ahí me gusta ese tipo de melancolía fantástica, por decirlo de alguna Otros manera. recursos. En el caso del último milagro, están ahí todas las cartas puestas con el tema del fútbol, Sí. ¿no? Aparecen personajes reales, personajes que no, y toda la situación con un equipo de fútbol que es Racing. Sí. ¿Es tu equipo de fútbol? No, yo soy hincha de San Lorenzo, por eso San Lorenzo le gana a Racing en la novela. Todos ¿Qué te me dijeron después? No, nada. Pero no, la elección de Racing fue porque me parece que es un club que para una historia del tipo del último milagro es hecho a medida, porque tiene una especie de épica de la derrota y de milagros no consumados, o de milagros que se consuman finalmente, pero después de sufrir mucho. Y siempre ha vivido, menos en esta etapa, ahora le va muy bien, pero siempre ha vivido entre el asalto a la gloria y el desbarranque al desastre, ¿no? Entonces conozco bastante de la filosofía del hincha de Racing y de la gente de Racing, porque como periodista me tocó cubrir cuando se fue al descenso, cubrir su campaña de descenso también. La familia de mi esposa son fanáticos, mis sobrinos son fanáticos, entonces los tengo muy, muy cerca y muy presente. Entonces, bueno, me resultó muy fácil encarnar el conflicto de la novela en un club real, porque prefería que fuera en un club real, para generar algún tipo de empatía con el lector y que además fuera Racing. Dijo milagro, dijo fanáticos, y me parece que la clave, una de las claves, porque si hablamos de las novelas de Horacio Convertini tenemos que hablar de distintos capas o universos. Una de las claves tiene que ver la religión. ¿Por qué lo digo? Ya desde el principio hay una cita que es Mateo 24:14, será predicado este evangelio y entonces llegará el fin. Y quien va a encarnar el rol del Mesías va a ser Liz, un barra brava. Un barra brava, pero no un barra brava común. Es un barra brava que es, aparte de sumamente inteligente, Liz tiene un plan. Tiene la misión de llevar a Racing a través del apocalipsis de la B hacia un nuevo milagro, hacia una nueva ética. Y te cito, Horacio, porque me parece que la clave está ahí. Hay dos amores en Liz. Uno público, Racing, uno secreto, que es Romina, la secretaria, y su plan es expurgar todo el mal. Es muy curioso, porque hasta incluso las citas que vos decís, cuando mata al oso es Caín, sí. Como mata al hermano, cuando tiene que... ya lo busco, dame un segundito. Hay algo de animal también. Cuando entra Romina, él la percibe por el olor y por el sonido. Es una complejidad entre animal, es Mesías pero animal. Hay un rasgo muy animal, hay algo de ética. Nosotros no vamos a vivir no vamos a vivir de Racing, sino por Racing. Y él va a hacer la revolución. Es muy complejo. Sí, vos sabés que eso tiene que ver con el periodo histórico que vivía Racing cuando yo empecé a escribir esta novela. Racing venía del gerenciamiento, había perdido su condición de sociedad civil sin fines de lucro, había sido privatizado, estuvo gerenciado unos años, ese gerenciamiento fracasa, vuelve a recuperar su condición de sociedad civil y se llaman a elecciones. Y cuando se llama a elecciones, aparecen los viejos actores de la política tradicional de los años 80 y 90 de Racing y aparecen sectores nuevos, una agrupación con gente que no era muy conocida dentro del ámbito futbolístico, que incluso uno de sus dirigentes era un cura. No me voy a acordar ahora el nombre, ¿no? Pero era como una cosa, esa era la idea, ¿no? Tenemos un cura, tenemos a gente que viene de otro lado, gente pura que viene a darle a Racing acá está Jesús, acá está Jesús. Claro, bueno, nada menos que Jesús. Bueno, en este caso también. Entonces, un poco trabajando esa idea de los tipos que vienen de afuera a imponer algo nuevo y sueñan con una especie de gran revolución moral en el fútbol, lo que termina ocurriendo en general en el fútbol es que el fútbol, con su lógica
casi perversas, se los termina devorando, ¿no? Claro. Y está también, perdón, Romina, que es la Virgen, y también tenemos a Judas Petaca. Claro. Me parece que hay una gran... vas escanciando ahí una cierta información que va para lo religioso, que me parece muy interesante también. Sí, y curiosamente no soy una persona religiosa, ¿no? Pero me interesa mucho lo que genera, lo que la religión, como una especie de usina de consignas y de ideas básicas, pero de gran poder, es capaz de hacer en la gente, ¿no? ¿Cómo manejaste el tema del lenguaje? Porque en el último milagro hay un código, un lenguaje que brota en este contexto que surge como casi naturalmente. Bueno, el lenguaje, diríamos, futbolero, por decirlo de una manera, lo conozco porque trabajé en periodismo deportivo algunos años, porque soy consumidor de periodismo deportivo, es decir, escucho audiciones de radio, leo las secciones deportivas de los diarios y voy a la cancha, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene como cierta familiaridad con ese lenguaje. Es más fácil, para mí me resulta mucho más fácil trabajar con ese lenguaje que, por ejemplo, trabajar con el lenguaje tumbero, porque no tengo acercamiento a eso, ¿no? Hace poco estaba leyendo una de las últimas novelas que leí es me acabo de olvidar la de Juan Carrá, que mi sangre no se derrame. Ahora me es un nombre raro, diríamos, largo. Una muy buena novela en donde me acuerdo que yo estuve hablando con él y lo entrevisté y le preguntaba por la construcción del lenguaje villero y tumbero, que es muy específico y está muy bien hecho. No permitas que mi sangre se derrame, se llama la novela de Juan Carrá. Bueno, ahí hubo un trabajo de investigación que hizo sobre la jerga, diríamos, de los sectores más marginales de la sociedad. Yo trabajo en general, bueno, en el caso del Último Milagro, trabajo con mucho de esa especie de lenguaje futbolero, y en Los que duermen en el polvo con el lenguaje de la clase media de mi edad, medianamente instruida. En El Último Milagro también podemos hacer un vínculo con Los que duermen en el polvo, en esto de la transformación. ¿En qué me transformo? En este caso, por no convertirme, pero aquí por la desesperación. Claro. Jesús Ribonati, el presidente de Racing, desesperado acude a cualquier cosa. Pero también Sagagaglia, el mismo Liz, tiene que recurrir a cualquier cosa para que se pueda cumplir su misión. Ahí aparece de vuelta la transformación, la complejidad, la desesperación y la necesidad de hacer algo. Y claro, porque si cuando vos tenés la soga al cuello, cualquier solución, aún la más ridícula, la que no aceptarías bajo ningún punto de vista en otro contexto, la terminás aceptando. Es lo que le pasa a los personajes del Último Milagro. El club está fundido, se está por ir a la B y aparece la propuesta de una multinacional japonesa de biotecnología para insertarle un chip en la nuca a un jugador y manejarlo con un joystick de la tribuna como si fuera un muñequito de PlayStation. Digo, eso que parece un delirio, no lo es, deja de ser un delirio que uno rechaza si uno está al borde del colapso, ¿no? Entonces, más sí, ponerle el chip y vemos qué pasa. Bueno, con la realidad, la realidad de nuestro país es muy común en otros planos que no son el fútbol, ver que recurrimos a esotéricas soluciones para problemas complejos que después van a generar otros problemas complejos más adelante. Tengo una última pregunta que está relacionada con los géneros. Mencionaste que varias de tus novelas infantiles fueron por encargo y ahí aparecen este grupo de amigos, este nene, estos protagonistas, y por otro lado está el género negro. ¿En qué lugar, en qué espacio te sentís más cómodo y qué te surge primero o qué temas te surgen para uno y otro género? Me siento más cómodo en la literatura para adultos, definitivamente, porque me permite trabajar con materias, como ya dije, la violencia, la debilidad humana, el cinismo y esa especie de multiplicidad
de moral, de valores morales que uno puede aplicar en la vida y que te vuelven al mismo tiempo héroe en esta esquina y villano en la otra. Eso me interesa mucho trabajar. Con la literatura para chicos, ese tipo de registro lo tengo que mantener un poquito corto, ¿no? Si bien me gusta mantener que haya algún tipo de personajes poliédricos con distintas caras, debo retener esa tendencia a que lo negativo del ser humano aflore con todo su poder. Por eso me cuesta más la literatura para chicos. Entonces, lo que sí me gusta en la literatura para chicos, insisto, es que quede claro o que cierta apuesta por diríamos, por el reconocer al otro como un par, como el superar las diferencias, la capacidad de dar algo por el otro, ese tipo de cosas. Vuelvo al último milagro y vuelvo a este tema que decimos que es recurrente en la obra de Horacio Convertini, que es el tema de la violencia. Para esto ya que vamos a hablar de fútbol, porque también en el misterio de los mutilados está la violencia y está el fútbol. Exacto, sí. En distinta clave, por supuesto, pero quería apoyarme en dos estudiosos de lo que es la lógica del fútbol y la violencia, que son José Garrido Zucal y Pablo Labarces, que señalan que las prácticas violentas forman parte del universo del fútbol. Pero las prácticas violentas no hay que entenderlas como algo irracional. Las prácticas violentas tienen una lógica y que hay que entenderlas. Los actores que realizan prácticas violentas no son locos, dice José Garrido Zucal, no son bárbaros ni son salvajes, tienen sentido. Sigo la cita, muchas veces son de formas contradictorias, pero los que cometen actos violentos a veces se los denomina como salvajes y a veces como mercenarios, y son dos lógicas distintas, porque si son mercenarios hay una lógica, claro, que es el interés. Pablo Labarces también señala esto, que toda acción violenta es conocida como una señal de irracionalidad, de barbarie y salvajismo, pero esto no es cierto. Señalar la violencia y sus prácticas como elementos anómalos del espectáculo futbolístico genera una doble representación de su violencia y los actores. Lo que hay que entender es la lógica del aguante, dice Pablo Labarces, porque tener aguante incluye a los hinchas en una red de relaciones sociales con actores que están por fuera de ese grupo, pero que también forman parte de la violencia. Petaca. Absolutamente, sí. Lo que me parece que en el último milagro también se ve de esa violencia, es que no es solamente la barra brava la que es violenta. Mira, con Zucal justamente coincidimos en una charla hace ya algunos años en la UBA. Justamente charlábamos sobre el último milagro y sobre el libro que él había sacado sobre investigando el fenómeno de las barras bravas. Él había trabajado, creo, en Huracán y Cambaceres, creo que es, o algún equipo de la BC. Claro, hay un gran error, y además es un gran malentendido. Total. Cuando uno evalúa la violencia en el fútbol, es el lugar común de decir los inadaptados de siempre. Total. Es decir, plantear al tipo que genera un hecho violento en una cancha como un inadaptado. Alguien que está fuera del sistema simbólico del fútbol. Total. Y no, de ninguna manera. Son múltiples las prácticas violentas, como de alguna manera uno puede verlo en el presidente Jesús Ribonati, que tiene que poner plata para mantener o Petaca, que es el intermediario, pero que todos saben que ahí hay plata por abajo, o la violencia que puede ir y ejercer Liz o el oso. Son distintas violencias, pero también hay violencia ahí. Mira, además, digo, hay una violencia que es la de la tribuna, la de la barra brava, que está vinculada a los negocios, que esa barra brava. Total. Y cuando vos tenés negocios, implica una organización. Totalmente. Y implica un grado de pertenencia a un sistema. Entonces la barra brava opera de determinada manera, el plateísta opera con su violencia de distinta manera. A ver, yo recuerdo un episodio de cuando San Lorenzo salió campeón en el 2007, que había un auspiciante
del campeonato. Entonces estaba previsto que hubiera una coronación en el estadio y qué sé yo. Final. Claro, o sea, si ganaba ese partido San Lorenzo, salía campeón, entonces había toda una presentación con todo el marketing, los carteles de marketing del sponsor. Y por lo tanto, cierto tipo de celebración que era habitual en la gente de San Lorenzo, que era invadir la cancha para festejar con los jugadores y si es posible robarles la camiseta y todo ese tipo de cosas, no podía hacerse, porque ahí tenía que haber un festejo con los banners del sponsor. Y lo que pasó fue que arreglaron con la Barra Brava, es decir, arreglaron con la Barra Brava. Entonces la Barra Brava, que era la que habitualmente, la primera en meterse en la cancha, lo que hacía era impedir de que la gente se metiera a la cancha. Y un adolescente que yo conozco intentó trepar y repetir las historias viejas, y fue la Barra Brava lo que la agarró del cogote y lo tiró y le rompió el hombro, diríamos, ¿no? La que puso, diríamos, la que imponía el orden en ese momento era la Barra Brava, los inadaptados de siempre, ¿no? Estaban absolutamente adaptados. Desde luego. Y la última mención, ya para cerrar la entrevista, tiene que ver con la violencia en el misterio de los mutilados. Y en este caso es el pueblo Dignidad el que va a ejercer la violencia, pero que tiene esa violencia la posibilidad de exculpar exculpar los errores y al mismo tiempo condonar deudas por errores, porque en Dignidad, en ese pueblo, está el honor en juego. Claro. Y el honor y el fútbol lo es todo. Claro, sí. Lo que ocurre en Dignidad es casi, diríamos, se puede leer este libro en sintonía con mi primera novela, que es una novela corta, se llama El Refuerzo. De hecho, lo que lee el personaje en un momento, un libro que le van a leer ahí en Dignidad, el personaje es justamente El Refuerzo. De lo que se trata es que a veces el fútbol adquiere una cuestión de honor, ¿no? Que a veces es como algo simbólico, pero aquí en este pueblo se va a transformar casi en una política de Estado. Y en algo demencial. En algo demencial, desde luego. Totalmente. Y bueno, nuestro personaje, Jiménez, que es el empleado de una empresa de ortopedia, es enviado ahí a Dignidad a ver por qué existen tanto demanda de prótesis, de piernas ortopédicas, de brazos ortopédicas en Dignidad, y va a encontrar una... No lo vamos a contar. No lo vamos a spoilear, pero lo que va a encontrar es una realidad espantosa. Sí, tal cual. Y ahí de vuelta, la complejidad que esconde... Pero me centro en eso del honor, porque si había algo en la antigua Roma o en Grecia, que los Juegos Olímpicos, sobre todo, ganar en los Juegos Olímpicos era el renombre, claro. En Dignidad también pasa eso. Absolutamente, sí. La forma de tener algún tipo de notoriedad. Totalmente. Y respeto. Horacio Convertini, periodista, escritor, tiene una obra prolífica y es un apasionado por la literatura. Sí. Gracias, un placer enorme. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Mónica vino corriendo hacia mí, espléndida, viva, maravillosamente viva. Daba saltitos en puntas de pie, sobreactuando el sigilo. Me pareció que lograba sostenerse en el aire unos segundos y que los aterrizajes eran suaves y efímeros, como si el mínimo contacto con el pavimento le bastara para impulsarse de nuevo. También era ingrávida, pensé, y lo que veía y lo que imaginaba ver se prolongaron en el bálsamo de su sonrisa ancha y permanente, porque siempre estaba feliz, aún ahí, como si su fusión existencial fuera a ser el reverso de la mía, la contracara alegre de un hombre de 50 años oscurecido por una pérdida terrible en un mundo agonizante. Mónica había escapado de la barraca por una banderola sin rejas hacia el techo de una casa vecina, y de ahí había bajado descolgándose por un árbol. No le preocupaba el toque de queda, sabía que el máximo riesgo era que la sorprendieran en la calle de Sora y que la sermonearan un rato con el respeto a los protocolos de seguridad, porque ni siquiera le aplicarían la multa. Yo la esperaba sentado en un banquito de cemento de la plazoleta triangular que estaba a 50 metros de casa. No se escuchaba el ulular de los bichos, ni el rotor de los helicópteros, ni los estampidos secos de las armas de los soldados de guardia, lo que ayudaba a creer la ficción de un barrio en paz, el marco perfecto para una cita amorosa de medianoche. Solo tenía que mantener la vista fija en ella y no distraerme con el escenario de puertas y ventanas tapiadas, frentes chamuscados por el fuego o taladrados por las balas,
calles con rajaduras y cráteres. De esta manera, el trotecito de Mónica, la sonrisa de Mónica, podían volverse por un segundo el trotecito de Erika, la sonrisa de Erika, y eso me reconfortaba más que la aventura del encuentro prohibido y el sexo que habríamos de tener a oscuras en la única casa abierta. Me paré cuando la tuve cerca. Ella se me colgó del cuello y me dio 3 o 4 besos cortitos en la boca. Vamos, dale, a ver si nos pescan, dijo, y me agarró de una mano y me obligó a caminar rápido. Hubiera podido decirle que si nos pescaban, nadie se animaría más que a una murmuración socarrona, que mi poder era suficiente para borrar de su legajo cualquier falta si algún idiota se atrevía a levantarle un acta, y que en última instancia a nadie le importaba demasiado el reglamento vacío que los burócratas habían diseñado 2000 kilómetros al sur. Pero no lo hice porque ella ya lo sabía. Las verdades inútiles hay que callarlas. En su otra vida, Mónica había sido gimnasta, campeona argentina, medalla de bronce en unos Panamericanos juveniles. Su cuerpo todavía conservaba la memoria de esos tiempos de entrenamiento y rigor. Era delgada, fibrosa, de brazos y piernas con músculos pequeños pero consistentes. Un gorrión chiquito, eléctrico, con alma de nena de colegio secundario, muy diferente a Erika. La acrobacia que debía hacer para verse conmigo a solas representaba para ella un ejercicio elemental. Un día le pregunté si no tenía miedo de caerse y fracturarse un hueso. Me dijo que no, que podía huir de la barraca con una mano atada a la espalda sin el menor problema y que aunque no hubiera sido así, todos los miedos se reducían frente a la amenaza que nos había roto la vida. Bajamos por Lupi, mi calle, la que alguna vez así había sido arbolada y bella. Mónica me agarró de la cintura, se me pegó al cuerpo, sentí su olor a shampoo barato. Tengo frío, murmuró. La abracé y fue como si la midiera. No era Erika, desde luego. Intenté que las diferencias no me precipitaran tan pronto en la tristeza. Debía decirme en forma clara, para que mi mente lo captara y retuviera, que solo una bendición de Dios podía explicar un amor ahí. No me refiero a un coito apurado en las duchas comunes, el desahogo carcelario al que los más afortunados accedían de tanto en tanto. Hablo de un amor de verdad, porque Mónica me amaba por encima de la diferencia de edad, de mi falta de atractivo, de mi historia, incluso por encima de mi opaco rendimiento en la cama. Mónica me amaba, acaso porque yo era la garantía de que su legajo llegaría invicto al final, y eso significaba dinero, porque el poder en ese minúsculo distrito dominado por una amenaza representaba también un motivo de fascinación, y las escapadas de la barraca, las noches de whisky, de contrabando y sexo de matrimonio constituían un privilegio al que se llegaba únicamente por mí, ni por el L. Figueroa, que se hacía traer putas de afuera una vez por mes, ni por Usín, que parecía no estar interesado en las pulsiones de la carne, ni por Kadijevich, un lobo desvariado por el amor a la patria.